El dinero lo ganan todos aquellos que con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden. Esta es una frase ingeniosa de Benito Pérez Galdós y se preguntarán por qué empezamos hoy con una frase de Pérez Galdós, porque les hablaremos de una representación teatral en la que este célebre escritor es protagonista. Es la obra galdosiana con Cristina Higueras y Fiorella Faltroiano en el Teatro Fernán Gómez de Madrid. Hoy aquí en Periodista Digital les hablaremos de esta opción teatral con una de sus protagonistas, Cristina Higueras. Bienvenida a Periodista Digital. Encantada de estar aquí, Miguel. Igualmente. Oye, para los que aún no han ido a ver Galdosiana al Teatro Fernán Gómez, ¿qué se van a encontrar? Se van a encontrar una forma de ver a Galdós diferente a como lo han visto hasta ahora. Es decir, es una obra original de Fernando Méndez Leite, que ha elegido varios de los personajes femeninos más poderosos de Benito Pérez Galdós, de las novelas de Benito Pérez Galdós, como Doña Perfecta, Tormento, la de Bringas, Augusta, de la novela Realidad, y los ha hecho encontrarse en el escenario con personajes de ahora mismo, contemporáneos, como tú y como yo. Entonces contrasta pues, la forma y la sociedad de la época de Galdós, siendo muy respetuoso hacia Galdós y hacia el lenguaje de Galdós, con la sociedad actual. ¿Y cómo son estas mujeres de Galdós y cómo son estas mujeres de Galdós puestas enfrente a la actualidad? Eso hay que verlo, ¿no? Esa es la apuesta, ¿no? Lo que se pone de manifiesto es que las pasiones, los problemas, las emociones siguen siendo las mismas en el siglo XIX que ahora mismo. Lo que pasa es que nosotros hemos vivido toda una revolución, sobre todo una revolución tecnológica, y las formas y la forma de manifestarse todas esas cuestiones son diferentes, pero la esencia, en esencia, seguimos sufriendo por las mismas cosas, seguimos disfrutando por las mismas cosas y seguimos llorando y riendo por las mismas cosas. Desde los griegos las pasiones no han cambiado mucho, ¿no? Oye, ahora que recordamos esto de los griegos, en su amplia trayectoria teatral destaca, por ejemplo, una obra, Las Troyanas, sí. Y quería preguntarle ¿por qué es tan difícil hoy en día poner en escena o en un cartel aquellas obras de Sófocles, Eurípides o Esquilo que son el germen, ¿no?, del teatro? Por cierto, que yo interpreté a Helena de Troya hace ya unos cuantos años. Claro. Sí. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, porque son espectáculos en principio muy caros y seguramente solamente se pueden enfrentar a ellos los teatros nacionales, pero deberían hacerlo con más frecuencia, desde luego. En las compañías privadas es difícil que se enfrenten a una gran tragedia griega, ¿no? De Eurípides. La historia ya con Galdosiana llevamos casi ya un año. Estrenamos en el Teatro Benito Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, como no podía ser de otra manera, en diciembre del año pasado. Hemos hecho una gira por España y ahora en el Teatro Fernán Gómez la verdad es que está funcionando muy bien. Estamos muy contentos con la acogida del público. Y con Fiorella, pues si llevamos 10 años ya coproduciendo y en el escenario juntas, es que el resultado ha sido bueno. Y eso pues tenemos que agradecérselo al público que ha acudido a nuestras propuestas y que nos ha seguido, ¿no? Si no, claro, hubiera sido imposible llegar hasta aquí. Y luego, por otra parte, pues con Fiorella la verdad es que el entendimiento es estupendo. Es muy difícil compaginarse también con un actor encima del escenario, porque cada cual tiene, bueno, pues sus manías, sus formas de trabajar. ¿Son ustedes actrices de carácter? Pero aquella más de carácter. Bueno, que cada una defiende muy bien su espacio y el encontrar el punto en común hace falta años de trabajo. Por supuesto, pero lo bueno entre Fiorella y yo es que hemos encontrado ese punto común. Y entonces nos entendemos a la perfección en el escenario. Y por eso, encontrar ese punto común, como tú bien dices, eso es lo difícil. Y después de todo este tiempo con Galdosiana, que todavía seguirá, como actriz y como productora del espectáculo, ¿qué aprendió de Galdós que no sabía antes? Pues que podía ser tan divertido, ¿no? Uno tiene la idea de que yo empecé a leer a Galdós pues cuando estaba en el colegio. Claro. Pues los episodios. Este espectáculo no tiene nada que ver, por ejemplo, con la idea que puede tener la gente de Galdós, por ejemplo, de su etapa de los episodios nacionales, ¿no? Sí, yo fundamentalmente sí he descubierto algo de Galdós volviendo a releer estas obras, fundamentalmente estas obras en las que se basa Fernando Méndez Leite para
para haber elegido estos personajes, he descubierto que es un autor apasionante y muy divertido y tenía muchísimo sentido del humor. Esa es la faceta que rescata Fernando de Galdós, fundamentalmente. Y que vemos en Galdosiana. Y que vemos en Galdosiana, sí. Sáquenos de dudas, es una curiosidad. Empezó su trayectoria con Barrio Sésamo, hemos en televisión, sí. leído en esa biografía que hemos leído sobre usted, valga la redundancia, pero ¿cómo recuerda aquello de Barrio Sésamo? Que parece que es, bueno, es otro siglo, de hecho. Sí, es otro siglo, es arqueología pura, yo diría yo. Pero ¿cómo era? ¿Cómo participó en aquel proyecto que todos los que lo vivieron recuerdan siempre con cariño? Bueno, yo interpretaba uno de los personajes, que no hacía de muñeco, era uno de los personajes del barrio, que estaba Don Pimpón, estaba Espinete, y sí. Luego había una serie de personajes que pululaban por allí, que no salíamos disfrazados, salíamos pues de normal, ¿no? Y lo recuerdo como una experiencia muy bonita porque fue mi primera incursión en el mundo de la televisión. Y sí, lo recuerdo muy lejana, pero una experiencia bonita, sí, muy bonita. Y luego no he vuelto a hacer nada, además, semejante en televisión. Luego he hecho mucha televisión, he hecho otro tipo de trabajos, sí. Pero eso, bueno, yo era muy joven, yo creo que acababa de salir de la Escuela de Arte Dramático, estaba todavía en la RESAD, ¿no? Y sí, lo recuerdo con cariño. Esa obra que todavía no ha podido producir, pero tiene ahí sobre la mesa del escritorio, que la mira de rojo de vez en cuando. Hay muchos personajes que me hubiera gustado hacer y, bueno, a lo mejor todavía estoy a tiempo de hacer alguno, ¿no? A mí me ha fascinado siempre, por ejemplo, el personaje de Madame Bovary, que es una novela, pero no estaría mal hacer sería una empresa muy... ¿Existe la adaptación o habría que ponerse a ello, ¿no? Habría que hacerlo, pero a mí, por ejemplo, el personaje de Madame Bovary me gustaría hacerlo en algún momento de mi vida.